Dios les bendiga. Es un gusto saludarles en esta ocasión y agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder servirles y también el poder compartirles hoy en relación a esta serie de mensajes de mentoría que tienen que ver con el cuidado integral del ministro. El tema que me ha correspondido a mí compartirles es el ministro y su formación de carácter. Para eso quiero primero iniciar con una lectura de la palabra de Dios que se encuentra en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, un capítulo que seguramente ustedes han leído en varias ocasiones. Capítulo 3 dice así, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este pasaje es la forma en que Pablo también le decía a Timoteo cómo tenía que ser la selección de aquellos hermanos que debían ocupar un ministerio. Claro, entendemos que Dios es el que llama, pero también que en la mente, en el corazón de cada uno de los creyentes que anhelaba servir a Dios, tenían que cubrir lo que hoy llamaríamos un perfil y que prácticamente no solamente del obispo, sino de los diáconos. Y en Tito encontramos otra lista de requisitos. Es decir, para Pablo, inspirado por Dios, es importante que el ministro entienda que debe haber ciertas cualidades, ciertas características en su vida que lo hacen ser un servidor, un ministro de Dios. Y en el tema que a mí me compete en esta ocasión, el ministro y su formación de carácter, quiero primero mencionarles lo que puede ser carácter. El carácter es, para una definición muy sencilla y muy entendible, podríamos decir que es el desarrollo de la vida interior. Seguramente hay formas en que exteriormente la gente nos identifica alegres, quizá igual por nuestras palabras, si nuestras palabras somos rápidos para hablar o si somos sabios, eh, pero en cuestión de carácter, prácticamente es aquella parte interna de nuestra vida que nos hace ser. Y el Señor Jesucristo habló de ello, por ejemplo, algunos teólogos concuerdan en que la forma de ser integral, interior del hombre y sobre todo de un ministro, en nuestro caso, es el Sermón del Monte, por ejemplo. El Sermón del Monte pudiéramos ver que puede dividirse en dos grandes rasgos, y uno es la muestra del amor y que puede llamarse virtud, pero también en cuanto a la calidad interior, eso es carácter, es el por qué haces algo, que es lo que el Señor Jesucristo fue definiendo en el Sermón del Monte. ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué oras? Es decir, no solo lo exterior, sino el interior. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué somos de cierta manera? El carácter, pudiéramos decir entonces también, es el aspecto de la moralidad cristiana. Algunos teólogos como Stanley Hauergas, él dice, ¿verdad?, que, por ejemplo, para el carácter puede ser la cualidad o determinación de nuestra propia fuerza, formada por nuestro tener ciertas intenciones en vez de otras. Es decir, por qué en nuestro interior hay quizá a veces una lucha, pero también hay un sentido que prevalece para hacer
lo correcto y no solo lo correcto, sino lo mejor, y no solo lo mejor, sino lo apropiado, y no solo lo apropiado, sino lo que corresponde, y pudiéramos ir hasta a lo excelente. Entonces, esto es precisamente cuando hablamos de carácter en el ministro, hablamos de su ser interior. Algunos filósofos griegos de la antigüedad hablaban de algunas características que tenían que ver con carácter. Algunos de ellos, la mayoría concordaban en esto. Uno, prudencia o sabiduría. Dos, justicia. Tres, temperancia. Nosotros en el idioma cristiano diríamos dominio propio. Y cuatro, moderación, valor. Esto decían los filósofos griegos en cuanto a lo que era el carácter de una persona. Teólogos como Agustín y Aquino estuvieron de acuerdo con ellos, que realmente esto también se podía aplicar al creyente, pero también ellos añadieron las siguientes virtudes cristianas, como lo son fe, esperanza y amor, ¿verdad? Y es precisamente si nosotros vemos de alguna manera un poquito detallada estas virtudes internas de una persona, podemos descubrir que siguen siendo importantes para la vida de un creyente y de un ministro. Por motivos de espacio, en la forma en que estoy grabando esta presentación, voy a hacerla en dos partes. Entonces, ahorita voy a concluir esta primera parte y voy a retomar la idea de lo que es precisamente estas definiciones o de alguna manera general lo que los filósofos griegos y los teólogos hablaron acerca de carácter. Así es que esta es la primera parte. Vamos a la segunda parte. Les invito a que abran el siguiente mensaje.